Hola, me llamo David Griol Barres y soy profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada. En este vídeo os voy a comentar brevemente cómo se desarrollan y qué son exactamente un tipo de sistemas muy utilizados en informática que se llaman sistemas de diálogo, sistemas conversacionales, o vosotros lo conoceréis quizás mejor con el nombre de chatbot. Este tipo de sistemas se desarrollan dentro del campo de la informática en dos áreas que os he resumido aquí en esta transparencia y que son la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Antes de comentaros exactamente qué es un sistema conversacional, os voy a comentar sobre estas dos áreas. En cuanto a la inteligencia artificial, intentar definir qué es inteligencia y qué es artificial, sobre todo nos va a costar definir esta primera parte de inteligencia. Es un concepto que está relacionado con muchas ciencias, no solo con la informática, y que se podría definir conforme veis en esta transparencia, como la facilidad de comprender, de conocer cosas y en cierta forma de saber ligar todo lo que nos llega a través de percepciones con nuestros sentidos, poder abstraer todas estas percepciones, asociar ideas y tomar conclusiones. En cuanto al concepto de artificial, es mucho más fácil de definir, se puede definir directamente como todo aquello que no es natural, que no está hecho por el ser humano. Dentro del ámbito de la informática se conoce la inteligencia artificial como la ciencia, la parte de la informática que estudia la inteligencia de las máquinas, que tiene como objetivo, en cierta forma, de dotar de este comportamiento inteligente a las máquinas. Esta definición va ligada con todos los conceptos que veis aquí en la transparencia en cuanto a que las máquinas relacionadas con la inteligencia artificial son aquellas que tienen todas estas características, que son capaces de aprender por sí mismas, que son capaces de adaptarse a lo que es, por ejemplo, diferentes entornos, que son capaces de razonar para tomar conclusiones, que son también capaces de autocorregirse cuando detectan que han resuelto mal un problema, también sacar conclusiones de que esa solución no es válida, de mejorar implícitamente y lo que os comentaba de percibir el mundo y saber modelarlo correctamente. La inteligencia artificial, aunque os suene muy futurista y la parte de la informática que suele salir sobre todo en las películas de ciencia ficción, en verdad es una ciencia, es una parte es un objetivo, el de dotar de inteligencia o hacer seres que tengan una inteligencia similar a la de los seres humanos, es un objetivo que se viene persiguiendo desde la antigüedad. Aquí en esta transparencia os he recopilado algunos artilugios muy curiosos de casi 2000, desarrollados hace casi más de 2000 años, en cuanto que tienen la idea fundamental de aplicar las tecnologías punta que tenían en la época para desarrollar este tipo de cosas tan curiosas. O sea, por ejemplo, una urraca voladora, o hecha de madera, de bambú, un pichón de madera que simulaba que volaba, o por ejemplo un reloj y un órgano que funcionaban con agua. Si veis, siguiendo lo que eran las tecnologías punta de la época, coger agua y moverla por cilindros o incluso el movimiento del aire, intentar hacer cosas que simulaban objetos reales. En este caso incluso seres vivos. Aquí tenéis algunos ejemplos adicionales, por ejemplo una catapulta repetitiva o lo que es incluso una orquesta mecánica de muñecos, desarrollado por lo que os comentaba, hace 1800 años, más de 2000 años, perdón. O por ejemplo un tratado muy importante dentro de la inteligencia artificial, que como veis aquí está desarrollado en el año 62 después de Cristo, por un investigador llamado Hero de Alejandría y que justamente introduce por primera vez una palabra que nos suena muy moderna, la palabra de autómata, pero que como veis aquí tiene casi 2000 años de antigüedad. En el siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, es cuando resurge el interés de emular las capacidades de los seres humanos, ya en cosas incluso mucho más avanzadas de los ejemplos que os he comentado,
Aquí os he recopilado algunos artilugios desarrollados en esta época que son muy conocidos, sobre todo en el ámbito de la informática. Por ejemplo, hay un investigador muy famoso, Jas de Vaucanson, que desarrolló pues, el pato que veis aquí, el famoso pato de Vaucanson, que era un pato metálico cortado por la mitad que intentaba imitar lo que era el funcionamiento del aparato digestivo. También desarrolló un flautista que imitaba el sonido que sabía tocar, una máquina que sabía tocar una flauta perfectamente, algunas melodías, e incluso con mayor complejidad. Os he puesto el caso aquí de otro investigador, de Wolfgang von Kepelen, también de finales del siglo XVIII, en el que, en este caso, este investigador desarrolló una máquina que imitaba lo que era la inteligencia de un ser humano jugando partidas de ajedrez. Es el famoso autómata del turco. Durante esta época también se desarrollan muchos autómatas que tienen como principal objetivo imitar lo que son gestos artísticos. Por ejemplo, autómatas que eran capaces de pintar, de escribir textos o de interpretar obras musicales. Estos autómatas, por ejemplo, que tenéis aquí, se conservan actualmente en un museo de París. Ya en el siglo XX hay investigadores, por ejemplo, os pongo aquí uno de los padres de la inteligencia artificial, Alan Turing, que justamente definen la base de lo que se conoce dentro de la informática como inteligencia artificial. Por ejemplo, Alan Turing tiene un artículo muy famoso del año 1950 en el que define un test, una especie de examen que puede realizar una máquina a la hora de determinar si la máquina es inteligente o no, un conjunto de preguntas. De tal forma que en el propio artículo intenta responder a la pregunta que tenéis aquí. ¿Puede una máquina ser capaz de imitar los mismos procesos de inteligencia que seguimos los seres humanos hasta llegar al punto de que ni la máquina sepa discernir que es inteligente? No se pueda distinguir en cierta medida las máquinas de los seres humanos. Pues justamente las bases de lo que os comento, de la inteligencia artificial moderna. Aquí os he recopilado, pues como resumen de todo lo que estamos viendo de la inteligencia artificial, todo lo que serían puntos comunes. Si veis, durante la historia se ha intentado utilizar todas las tecnologías punteras que existían en cada momento a la hora de ir superando barreras, de tal forma que se creasen seres artificiales cada vez más complejos que sirviesen paso por paso a lograr el objetivo que os comentaba de la inteligencia artificial, de simular lo que es el comportamiento de máquinas inteligentes. Hoy en día incluso hay máquinas que realizan operaciones mejor incluso que los seres humanos, por ejemplo, a la hora de realizar cálculos matemáticos de forma más rápida. Aquí os voy a poner a continuación algunas transparencias para mostraros ejemplos actuales de la inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, el desarrollo de supercomputadores o el desarrollo de vehículos autónomos, coches que pueden conducirse de forma autónoma, o incluso trenes o aviones, dispositivos que llevamos todos prácticamente ya a mano, como relojes inteligentes, incluso prendas de ropa, o en el campo de la robótica, a la hora de generar incluso seres, robots que tienen apariencia humana, o en el campo de la industria y la agricultura, a la hora de automatizar procesos, o incluso en la medicina y la salud, a la hora de incluso llevar a cabo operaciones, ayudar a los médicos durante intervenciones quirúrgicas. En el campo del deporte, no solo para realizar máquinas que son capaces de practicar un deporte, sino también para ayudar a deportistas profesionales, para que practiquen mejor, para que sepan detectar errores que pueden cometer durante la práctica deportiva. O también sabréis más que de sobra, vosotros mucho mejor que yo, lo que han evolucionado los videojuegos en cuanto a la calidad de, por ejemplo, cuando yo era pequeño teníamos estos videojuegos que veis aquí y ahora prácticamente ya distinguiríais cada uno de los jugadores que aparecen en pantalla.
o incluso juegos, incluso mucho más de aventuras reales. Es casi muy difícil distinguirlos de una fotografía de la realidad. En la música también se aplica mucho la inteligencia artificial. Es muy raro que estéis escuchando una melodía y que no hayan instrumentos que se hayan generado de forma artificial, que no haya una persona detrás, sino que sea un ordenador quien está interpretando, por ejemplo, la guitarra o un determinado instrumento. O, por ejemplo, los electrodomésticos, también hay muchos que justamente tienen capacidades de inteligencia artificial, están conectados a Internet. O dentro de la informática, la inteligencia artificial se utiliza en muchos campos, por ejemplo, para reconocer caras en imágenes o en entornos de realidad aumentada. O incluso cuando recibís un correo y se detecta que es spam, se analiza el texto o el navegador os indica alguna sugerencia. Todo ello también conlleva cosas de procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial. O, por ejemplo, ya específicamente dentro del tipo de sistemas que os comentaba, los sistemas conversacionales o chatbots, pues justamente tipos de sistemas que igual habéis utilizado ya en el móvil a la hora de, por ejemplo, hablar con Siri o con el Google Assistant para realizar alguna consulta con voz a través de este tipo de asistentes. Esos asistentes justamente enlazan con la segunda área de la informática que os comentaba, que es el procesamiento del lenguaje natural, cuyo objetivo es intentar realizar comunicaciones entre las personas y las máquinas utilizando el lenguaje natural. Cuando me refiero al lenguaje natural, me refiero a aquel que nos enseñan cuando somos pequeños, por ejemplo el castellano, el inglés, o que vamos aprendiendo idiomas tal y como manejamos diariamente. Utilizando el lenguaje natural, lo que intenta el procesamiento del lenguaje natural es resolver problemas como los que tenéis en esta transparencia. No solo que las máquinas nos comprendan cuando hablamos en castellano, sino que además sepan respondernos también en castellano. O, por ejemplo, que utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural se puedan generar resúmenes de textos, se pueda reconocer y sintetizar voz, traducir de un idioma a otro de forma automática. Habréis visto que ya existen traductores muy buenos que traducen del español al inglés, por ejemplo. Resumir y clasificar textos o incluso detectar los sentimientos y las emociones que tenemos cuando nos comunicamos con una máquina, si estamos felices, tristes, si estamos dudando. O directamente desarrollar el tipo de sistemas que os comento, sistemas conversacionales, sistemas de diálogo o chatbots. Este tipo de sistemas son justamente aplicaciones informáticas, programas que utilizan el lenguaje natural a la hora de simular lo que sería una conversación entre dos personas. En este caso sustituyen una persona por una máquina que intenta hacer lo mismo, mantener una conversación con nosotros. Se aplican en un montón de campos actualmente. Pues por ejemplo lo que os comentaba, cuando interactuamos con la voz con el móvil utilizando Siri o el Google Assistant. O por ejemplo en muchos coches ya llevan la posibilidad de poder interactuar con el ordenador del coche a través de la voz. Lo que os comentaba, vehículos autónomos también, o por ejemplo robots, a la hora de poder comunicarnos con ellos con la voz. O incluso con equipos médicos también poder transmitirles órdenes. La arquitectura que es necesario utilizar para desarrollar estos sistemas es la que os muestro en esta transparencia de aquí. Para no meterme mucho en detalle, la idea fundamental que tiene todo lo que veis por aquí en esta transparencia es intentar simular con una máquina los mismos procesos que seguimos los seres humanos cuando nos comunicamos unos con otros. Es decir, yo cuando os estoy hablando, lo primero que tenéis que captar es la señal de audio que os estoy haciendo llegar. Justamente lo que hace el reconocedor automático del habla. A partir de la señal de audio, extrae las palabras.
Luego, con esas palabras que acabáis de captar, tenéis que entender exactamente el mensaje que os ha llegado. Eso es justamente lo que hace el segundo módulo, el comprendedor del habla. A continuación, lo que intenta hacer la máquina es decidir cuál es la siguiente respuesta, a partir de la entrada que le acaba de llegar. Y por último, estos dos módulos lo que hacen es generar una señal de audio a la hora de forma sintética que la máquina sea capaz también de hablar. Eso, por ejemplo, lo habréis escuchado muchas veces ya en las estaciones de autobuses, cada vez que habla una máquina, o cuando estáis en un tren, también muchas veces es una máquina la que está hablando. Para desarrollar este tipo de sistemas, aunque lo hayáis visto en esa arquitectura muy difícil, tenemos la suerte de que ya hay muchos programas, muchas aplicaciones, que incluso podéis utilizar para intentar hacer vuestros propios chatbots. Por ejemplo, la que veis aquí en pantalla. Sobre todo grandes compañías como Google, como IBM, como Amazon, como Microsoft han desarrollado sus propios toolkits y ahora además hay iniciativas de desarrolladores que están dejando a libre disposición lo que son aplicaciones, plataformas para desarrollar chatbots de forma gratuita, sin depender de ninguna otras tecnologías. Os voy a comentar brevemente cómo utilizar una de ellas, la aplicación de Google para desarrollar sistemas conversacionales que se llama Dialogflow. Os voy a comentar brevemente cómo funciona. La idea fundamental de este toolkit, de esta plataforma, es definir cada una de las preguntas que el sistema puede responder y para cada una de ellas definir posibles ejemplos de formular esa pregunta y la respuesta que va a dar la máquina. Pues por ejemplo, yo aquí he puesto una posible pregunta que le podemos hacer al sistema a la hora de preguntarle cómo se llama. Pues por ejemplo, lo podríamos preguntar de estas tres formas que he puesto aquí. ¿Me puedes decir tu nombre? Dime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Y de todas las formas posibles que se os ocurra. Se trataría de añadirlos a este conjunto de ejemplos. A continuación, lo que nos pide este toolkit es que digamos, cuando le preguntemos al chatbot sobre su nombre, ¿qué nos tiene que responder? Y justamente eso lo indicamos aquí debajo. Pues yo le he puesto aquí, me llamo chatbot, o mi nombre es chatbit y soy un chatbot. Podríais poner la respuesta aquí que quisierais. De tal forma que lo que permite este programa es que lo podáis probar. Si yo, por ejemplo, aquí le pregunto al chatbot, ¿cómo te llamas? ¿Lo veis por ahí? ¿Cómo te llamas? Le preguntamos y si veis, pues selecciona una de las respuestas. Mi nombre es Chatbit y soy un chatbot. Os muestro un último ejemplo antes de terminar. He añadido por aquí otra posible pregunta que es preguntarle al chatbot si le gusta el fútbol o no. Si entramos por aquí, pues he puesto justamente estas dos formas de preguntarle. Por ejemplo, ¿te gusta el fútbol? ¿De qué equipo de fútbol eres? Y he puesto aquí como respuesta, soy del Granada. No me gusta el fútbol, pero viva el Granada. Le podéis añadir tantos ejemplos como queráis, tal y como os comentaba para el ejemplo del nombre, y aquí tantas respuestas como queráis. Pues vamos a probarlo también. Le voy a preguntar, ¿te gusta el fútbol? Y si veis, pues la máquina, el chatbot, selecciona una de estas respuestas. Ha seleccionado la primera en este caso y nos responde soy del Granada. Si veis, así de sencillo es poder desarrollar un chatbot tampoco muy complicado utilizando esta plataforma. Directamente iríamos añadiendo preguntas y diciéndole al chatbot que tiene que responder a cada una de ellas. Muchísimas gracias.